los más grandes fracasos en la historia del mundo del gaming. Juegos que produjeron pérdidas de cientos de millones de dólares, algunos incluso lograron que desarrolladoras completas quebraran. Número 7, Athene. Y comenzamos con una herida que todavía sigue abierta. Estamos hablando de Athene. Era por allá 2019 cuando BioWare, exactamente los mismos genios que nos trajeron Mass Effect, decidieron que querían crear algo nuevo, algo así como su propio Destiny. Aunque claro, la cosa ya pintaba mal desde el principio, ya que el juego entró en todo un infierno de desarrollo. Estamos hablando de que durante 7 años hubo un montón de cambios de ideas, cambios de dirección creativa, además de toda una guerra civil con su propio motor gráfico, el Frostbite. Si bien todo estaba servido para un gran éxito, ya que había bastante hype, sobre todo después del sorprendente tráiler que vimos en la E3, la cosa fue muy distinta cuando la realidad nos golpeó. Para empezar, una jugabilidad muy diferente a lo que se veía en el tráiler, sin hablar de las diferencias gráficas. El juego simplemente fue descrito como aburrido, no tenía games, los tines eran simplemente aburridos, la necesidad de continuar era completamente inexistente. Si bien se prometió el Athene Next para supuestamente arreglar todo, la verdad es que dijeron, no valía la pena, mejor tiramos toda la basura y no vale la pena. Y por si te lo preguntas, este juego de más de 7 años de desarrollo costó la increíble cantidad de más de 200 millones de dólares. Si bien en un principio parecía que podrían recuperarse por las ventas, cuando el hype cayó se vio la cruda verdad. Reportaron pérdidas de más de 100 millones de dólares. De hecho, se dice que esto provocó que BioWare cambiara absolutamente todos los planes que tenía a futuro. Decidieron replantearse su existencia y regresar, por suerte, a los RPG de un solo jugador. Una lección bastante dolorosa. Bueno, 100 millones de dólares de dolor. Número 6, Redfall. Y bueno, esto duele especialmente, sobre todo para aquellos que conocen a Arkane Austin o Arkane Studios, ya que estos ya eran sinónimo de calidad. Hablamos de Dishonored y Prey. Pero cuando de la directiva prácticamente los obligaron a hacer un juego cooperativo lleno de microtransacciones, porque era lo que estaba de moda en el momento. Muchos teníamos esperanza, sobre todo porque tenían una muy buena marca detrás, pero el problema es que cuando Redfall sale por allá de 2023, simplemente fue un desastre técnico en todos los sentidos. Una jugabilidad increíblemente vacía. Nadie en Xbox quería jugar esa cosa, ni siquiera cuando estuvo gratis en el Game Pass. De hecho, el fracaso fue tan grande que Microsoft luego decidió cerrar Arkane Austin en 2024, matando uno de los estudios más legendarios de todos los tiempos. Y tú dirás, tal vez las pérdidas no fueron tan grandes. Para que te hagas una idea, se reportan más de 200 millones de dólares en pérdidas. De hecho, al juego le fue tan mal que contablemente ni siquiera pudieron reportar ninguna fuente de ingreso, ni por juegos físicos, ni por juegos utilizados en diferentes pases. El juego fue uno de los fracasos más grandes de todos los tiempos, y es fácil verlo, simplemente ves cómo el apartado técnico está prácticamente desfida, está lleno de bugs, de fallos y glitches que hacen que sea imposible disfrutar lo más mínimo. Muy triste tomando en cuenta que sabíamos que detrás de este habían personas más que capaces. Número 5, Saints Row Reboot. Y esto muestra que puedes tener una idea muy buena como partida y aún así crear un gran fracaso. Y es que de por sí la saga Saints Row ya tenía una muy buena base de fans que pensaban que el juego era una especie de versión más loca y con menos reglas que GTA, si eso fuera posible. Fue entonces que Embracer Group decidió hacer un reboot, algo más moderno para las nuevas generaciones, lo cual simplemente se tradujo como que le quitaron todo lo que lo hacía especial, personajes genéricos, una historia y diálogos que parecían escritos por personas que nunca en toda su vida agarraron un mando de ninguna consola. El resultado fue un juego que simplemente salió roto, con fallos y, más importante que nada, sin alma. Y es que estamos hablando de un fracaso que reporta pérdidas estimadas de más de 100 millones de dólares. De hecho, fue tal que el estudio Volition, que estamos hablando de un estudio de más de 30 años de experiencia en la industria, tuvo que cerrar debido al colosal fracaso. Y eso es para que veas, no importa de dónde partas, si no sabes lo que estás haciendo o simplemente no le pones alma, el fracaso está seguro. Número 4, Skull and Bones. Ubisoft, nos volvemos a ver en un top. Hay que empezar a mencionar que se supone que este juego iba a ser una especie de spin-off de Assassin's Creed Black Flag. El problema fue que, como muchos de los que están en esta lista, pasó por el llamado infierno del desarrollo. Se hablaba de que cada cierto tiempo se cambiaba por completo cuál debía ser la idea del juego, hasta el punto de que se menciona de que este se reinició total y por completo al menos 3 veces. Muchos comparan lo que se dijo en 2017 con lo que se dijo en 2024, y es que eran juegos totalmente diferentes. No solo eso, cuando por fin salió por allá 2024, el CEO de Ubisoft tuvo el descaro, tuvo la cara dura, tuvo la falta
falta de vergüenza para decir que sería un juego cuádruple A. Algunos simplemente pensaban que lo decía para justificar el costo en ese momento de $70. El problema fue que todos los críticos estuvieron de acuerdo. Era un juego repetitivo y, más importante que nada, muchos decían que prácticamente le faltaba más de la mitad al juego, ya que ni siquiera podías desembarcar los barcos. Al final, este juego se volvió todo un meme en la industria de qué no hay que hacer, de cuándo hay que dejar de lado la arrogancia, y si bien Ubisoft nunca ha dicho cuáles fueron las pérdidas exactas, múltiples análisis hablan de que las cifras superan los $200 millones en pérdida. Espero que esto sea una lección, que si tienes una idea debes mantenerla, y si crees que esta no funciona, mejor abandónala en vez de reiniciarla 3 veces. Número 3, de Suicide Squad, Kill the Justice. Otra vez tenemos que narrar un fracaso con dolor. Y es que detrás de este fracaso está Rocksteady, quien unos años antes nos habían traído la prácticamente perfecta, bien pulida, con perfecta historia, con excelentes personajes, con un gameplay maravilloso, trilogía de Batman Arkham, que para muchos es probablemente la mejor trilogía en la historia de los videojuegos. El problema es que se metió el gran villano de esta historia, Warner Bros. Y sus ejecutivos, que dijeron: queremos un juego como servicio. El plan es que genere dinero de manera infinita y constante. El resultado simplemente fue un juego que los fans, quienes deberían ser los más importantes de la historia, odiaron. Odiaron la historia, sobre todo la forma en la que trataron a Batman. Se quejaron de una jugabilidad genérica. Múltiples personajes que prácticamente tenían todo igual. Se cansaron de andar disparando a cosas moradas y brillantes que prácticamente estaban en todos lados. Es triste ver cómo obligaron a un estudio maestro en crear juegos single play o de un solo jugador a hacer un multijugador genérico como servicio, que fue un fracaso total. De hecho, el propio Warner Bros., no solo los estudios desarrolladores, sino toda la compañía, tuvo que admitir lo más doloroso de todo: las pérdidas habían afectado a toda la compañía y todo lo que estaba relacionado. En sus informes financieros hablaron de más de $200 millones en pérdidas, y algunos incluso mencionan que este fracaso afectó negativamente al universo cinematográfico DC que estaba en desarrollo en ese momento. ¿Tú qué piensas? Número 2, E.T. el extraterrestre. Y es que muchos creen que eso es una leyenda urbana, que es un mito, que toda esta historia realmente no pasó, pero aunque suene increíble, sí ocurrió. De hecho, el fracaso fue tan grande y la forma en la que ocurrió fue tan extraño que el gobierno de los Estados Unidos investigó si no era una artimaña para mover dinero de la mafia o del narcotráfico. Así de grande y confusa fue la situación. Vamos a poner un poco de contexto. Todos localizamos a E.T. el extraterrestre, la película de Steven Spielberg, que en su momento fue un fenómeno mundial. Todo el mundo hablaba de ella. Todo el mundo la había visto, todo el mundo quería tener algo que ver, y de hecho algo muy importante de la película era que los derechos del merchandising eran más valiosos que el oro. Todo el mundo quería producir algo de E.T. el extraterrestre. En medio de todo eso, Atari junto con otras empresas estaban dispuestas a dar lo que fuera por los derechos para crear un videojuego de la película. Fue así como gastaron cientos de millones de dólares solamente en los derechos para crear un videojuego. ¿Cuál fue el problema? Que la avaricia chocó con la realidad. Solamente tenían 5 semanas antes de Navidad para crear el juego y que fuera el éxito más grande de todos los tiempos. Y bueno, ¿qué podría salir mal si intentas crear un videojuego en solamente 5 semanas? Absolutamente todo. Está escrito por muchos como uno de los peores videojuegos de toda la historia. Jugabilidad inexistente. Historia, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Ya para la época los gráficos eran horribles. Pero lo peor de todo es que Atari tenía plena confianza en que el juego iba a ser un éxito, al punto de que la primera tanda, escuchen muy bien esta cifra, ordenaron fabricar 12 millones de cartuchos, pues pensaban que se iban a ir el primer día cuando hubieran las compras para Navidad. El resultado fue el considerado en ese momento como uno de los fracasos comerciales más grandes de todos los tiempos. Estamos hablando de que las pérdidas superaron los $300 millones, y para que esto fuera más oscuro, turbio y raro, las empresas querían ocultar el fracaso, así que aunque suene mentira, ordenaron ocultar más de 10 millones de cartuchos, enterrándolos en un desierto, lo que se creía que era una leyenda urbana hasta que unos sujetos lograron encontrarlo. Así que es difícil pensar que puede haber un fracaso más grande que ese, pero no solo lo hay, sino que es moderno, y es el puesto número 1, Kong
Sony quería crear el juego más grande de todos los tiempos. Buscaron a expertos, a profesionales de la industria que tuvieran algunos de los mejores juegos detrás de sus espaldas. 8 años de desarrollo, más de 400 millones de dólares de financiamiento. Se suponía que iba a ser el juego que iba a destronar absolutamente todos los juegos. Ya se proyectaba como el juego más vendido de todos los tiempos, hasta el punto de que Sony instruyó a sus contadores para que se prepararan para justificar tantas ganancias. ¿Cuál fue el resultado? El fracaso más grande en la historia todo el gaming. Estamos hablando de un juego genérico, sin alma, que no traía absolutamente nada nuevo. Pretendía ser un nuevo hero shooter que iba a dejar de lado a Fortnite, que iba a acabar con Overwatch, que iba a hacer que Apex y que Valorant parecieran de niños. El problema fue que el juego salió y estamos hablando de que esta monstruosidad consumidora de dinero apenas venció 25,000 copias. Y lo peor de todo es que solo 2 semanas después de su lanzamiento, del que se suponía iba a ser el lanzamiento más grande de todos los tiempos, tuvieron que cerrar los servidores porque simple y llanamente nadie quería jugarlo. Y es que encima de todos los problemas que tenía el juego, siendo genérico, sin alma y un shooter que no aportaba absolutamente nada nuevo, tuvimos un equipo detrás del juego que simplemente empeoró todo lo que se podía empeorar, ya que se mencionaba mucho de que el juego estaba enfocado en la inclusión, era un juego más wow, más moderno, una nueva cultura de integración. Y la verdad es que en ese momento los gamers no estaban muy por la labor. Y esto solo empeoró la situación, ya que después de que varias personas dijeran que no le agradó estos aspectos del juego, aparecieron varias personas involucradas en el desarrollo, como fueron los de Swing Baby Inc., a decir que simplemente los jugadores eran machistas, eran homófobos, eran transfóbicos, eran gordófobos y que simplemente ellos no querían que tú compraras el juego en el que ellos se involucraron. Así que, ¿qué puede salir mal si le dices a tu audiencia que no compren tu producto? Pues eso, un fracaso de 400 millones de dólares que hoy es recordado como el que posiblemente sea para siempre el fracaso más grande en la industria de los videojuegos. Pero no te vayas sin mencionar si tú llegaste a jugar al menos uno de los juegos de esta lista. Y si quieres ver lo contrario, los juegos más vendidos de todos los tiempos, aquí te dejo el link para el video que estoy seguro de que te va a encantar. Recuerda, deja tu like, suscríbete, pero aunque tú no hagas nada de esto, yo seguiré creando videos para ti. ¿Por qué? Porque yo soy Axtor y hasta la próxima.